En nuestra conferencia anterior, realizamos un viaje por las principales bibliotecas monásticas de Europa medieval, pero no todas las bibliotecas medievales europeas se fundaron y existieron únicamente a base de los conventos, a base de los monasterios. Ahora vamos a hablar sobre las así llamadas bibliotecas estatales, fundadas por iniciativas de algunos monarcas europeos, famosos por su pasión por las letras y grandes bibliófilos de su época. Comenzaremos nuestro viaje desde la ciudad de Aquisgrán, en el territorio de actual Alemania, ciudad que, como se sabe, había sido la capital del Imperio Carolingio, la ciudad de Carlomagno. Carlomagno, quien era uno de los monarcas más ilustrados de aquella época, cuando, como se sabe, el nivel de educación entre los nobles, incluso entre los reyes, no era demasiado elevado. Pero Carlomagno sí era la excepción. Como se sabe, en el año 800, Carlomagno es coronado en Roma como emperador y poco después funda en su corte en Aquisgrán la así llamada Escuela Palatina, una auténtica universidad de la época, aunque todavía no podría ser considerado como tal. La verdadera historia de las universidades europeas comenzaría un tanto más tarde, pero de todos modos la época del Carlomagno es famosa por aquel movimiento cultural que recibió el nombre de Renacimiento Carolingio, porque el rey invita a su corte a los sabios de toda Europa y la Escuela Palatina, donde se enseñaban toda clase de artes, de ciencias, se convierte tal vez en una de las obras más famosas de su gobierno. Le ayudó en aquel proceso un teólogo, filósofo, gramático y pedagogo anglosajón, Alcuino de York. Puede ser considerado un auténtico cofundador de la Escuela Palatina, su primer director, y también precisamente bajo su dirección se comienza a enseñar ahí los artes liberales, el trivium y el quadrivium, cuya representación simbólica aparece aquí en esta imagen. Cabe señalar que en cuanto a la biblioteca de Aquisgrán, la famosa Biblioteca Palatina, podemos decir que Carlomagno y Alcuino de York fueron sus verdaderos padres. El rey siempre tomaba en cuenta los consejos de aquel monje tan sabio y en cuanto a sus fondos, aunque hasta nosotros no llegaron los catálogos completos de aquella biblioteca, aquí podemos ver una de sus obras más famosas y mejor conservada, el así llamado Evangeliario de Godescalco, famoso no solo por su texto muy interesante, sino también por sus magníficas imágenes. Sin duda, una de las posesiones más valiosas de la Biblioteca Palatina de Carlomagno. En cuanto a los otros reyes bibliófilos de la Edad Media europea, sin duda tenemos que nombrar al Alfonso X de Castilla. Él vivía ya en una época posterior, conocida como plena Edad Media, en el siglo XIII. Como se sabe, entre sus contemporáneos, el rey Alfonso llevaba el sobrenombre de sabio y realmente lo merecía. Se creía que su biblioteca personal poseía más de
más de 500 títulos sobre diferentes temas. Él era un hombre de educación universal, lo interesaba tanto la jurisprudencia, la legislación, la historia, las ciencias naturales e incluso también los libros de recreación, el famoso manual de ajedrez. Aquí precisamente vemos en esta miniatura de la época la imagen de rey Alfonso el Sabio, rodeado por sus cortesanos, uno de los cuales está copiando lo que el rey le dicta. Sí, cabe señalar que Alfonso el Sabio no solo era un gran coleccionista de libros, sino también un escritor bastante prolífico. Él mismo había dejado una gran herencia epistolar de carácter jurídico, histórico, científico, lírico, incluso escribía poesía, en fin, todo un hombre orquesta y propietario de una de las bibliotecas más grandes de Europa Occidental. Entre los otros reyes bibliófilos tenemos que mencionar a Luis IX de Francia, mejor conocido como San Luis, un personaje al cual lo conocemos más que todo como un rey muy devoto, en cierto modo un auténtico modelo del verdadero rey cristiano. Como se sabe, también él tomó una participación muy activa en las dos cruzadas, en la séptima y en la octava, y la octava cruzada, la de Túnez, le costó la vida. Él muere ahí, víctima de una plaga, y esto le convirtió en un auténtico rey mártir de la fe cristiana. Pero Luis IX no solo era un hombre muy devoto, sino también un gran bibliófilo que, según el testimonio de aquellos que habían presenciado sus últimos minutos, incluso en su lecho de muerte, cuando por lo general un cristiano devoto piensa en la salvación de su alma, el rey Luis IX pensó en la salvación de su biblioteca. Tanto le importaba su biblioteca que incluso la recordó en su lecho de muerte y ordenó dividirla en 3 partes iguales y dejarla a 3 monasterios. A un monasterio franciscano, a otro de los cistercianos, la así llamada Orden de Cister, y la tercera parte la legó a los dominicos. Seguramente a sabiendas de que en los monasterios sus libros estarían mejor preservados si permanecen en el palacio, porque al parecer ninguno de sus herederos era tan devoto en cuestiones de los libros como aquel rey. Carlos V de Francia, también llamado por sus contemporáneos Carlos el Sabio, quien fundó la Biblioteca Real de Francia en Louvre. Aquí precisamente podemos ver qué aspecto tenía esta biblioteca: una gigantesca sala con estantes, con alacenas llenas desde el piso hasta el techo, con miles y miles de libros. Y es curioso que esta biblioteca existe hasta ahora. Hoy día se llama la Biblioteca Nacional de Francia y este es su aspecto actual. También cuando la Alta Edad Media con sus turbulencias queda atrás y la vida en Europa se estabiliza, podemos decir que ya a partir del siglo XI se desarrolla con pasos muy rápidos la educación. Sí, la educación que había quedado tan estancada en Europa Occidental durante la Edad Media temprana. A base de las así llamadas escuelas catedráticas que se desarrollaban alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas. Como se sabe, en cualquier ciudad europea más o menos grande
había una universidad, surgen unas auténticas universidades. Sí, aquellas universidades donde se enseñan y se aprenden aquellos mismos artes liberales de los cuales por primera vez nos enteramos aún en la escuela palatina de Carlomagno. Aquí precisamente vemos una imagen simbólica del quadrivium que incluye la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Aquellas escuelas catedráticas se convierten en las cunas de las primeras universidades europeas, que poco a poco, como podemos ver en este mapa, van cubriendo todo el territorio europeo, creciendo una tras otra en toda Europa occidental. Vamos a hacer una breve visita en las primeras universidades más antiguas de Europa y a sus respectivas bibliotecas. Aquí vemos el escudo de la Universidad de Bolonia, la más antigua universidad europea, fundada en el año 1088 como una agrupación de los estudiosos de Derecho, una escuela de juristas creada por un tal Irnerio, un reconocido jurista que comienza a impartir a sus seguidores inicialmente las clases de Derecho. Así, a base de aquella escuela de leyes en Bolonia, surgió la universidad más antigua de toda Europa, que sigue ejerciendo hasta hoy día. Aquí precisamente podemos ver la Universidad de Bolonia en nuestra época actual. Otra universidad muy antigua, cuya insignia vemos aquí, ha sido la Universidad de Oxford, fundada en el año 1096, la segunda ciudad más antigua de Europa y la más antigua de habla inglesa, la más antigua en el mundo anglosajón. Aquí vemos su esquema en el primer siglo de su existencia, aquí a sus primeros catedráticos y estudiantes, y esto es su aspecto actual. En la biblioteca, que como podemos ver, incluso en nuestros días conserva cierto aire medieval. La segunda universidad más antigua del mundo anglosajón, fundada un tanto más tarde, en el año 1209, es Cambridge, fundada de acuerdo con la Carta Real del rey Enrique III, el grabado con cuyo retrato vemos aquí. Es la segunda, repito, universidad más antigua de habla inglesa, y esta es una foto reciente que muestra el espectáculo de luces con motivo de 800 años de su fundación. Ha sido una fiesta, una celebración grandiosa. La Universidad de Sorbona en París, fundada en 1257, debe su nombre al Roberto de Sorbonne, el capellán del ya mencionado por nosotros rey Luis IX de Francia, el famoso San Luis. Esto es Sorbona actual, con sus jóvenes estudiantes sentadas en las gradas frente a su entrada. En cuanto a las universidades en el mundo hispano, aquí sin duda tenemos que mencionar la Universidad de Palencia, fundada en el año 1212. En esta foto vemos Casa de Santo Domingo de Guzmán, la primera sede de la Universidad de Palencia. La foto es tomada a finales del siglo XIX, porque en el año 1892 esta casa fue demolida, pero cabe señalar que aquella primera universidad hispana no resistió mucho tiempo,
por falta de apoyo por un lado y por el otro por la competencia con la Universidad de Salamanca. La Universidad de Palencia se cerró en el año 1264, por lo tanto, la universidad existente más antigua en el mundo hispano es la de Salamanca, fundada en 1218. Aquí precisamente podemos ver la Universidad de Salamanca tal como se ve en nuestra época. Y ahora, cuando hemos recorrido las más antiguas universidades europeas, vamos a ver cómo se organizaban ahí las bibliotecas. El problema principal de las universidades era que a sus bibliotecas acudían más y más personas en comparación, por ejemplo, con las bibliotecas monásticas o con las bibliotecas en la corte real, donde no todos tenían acceso, pero a medida que crecía el número de los estudiantes, las bibliotecas se enfrentan con el problema de falta de fondos. Aquí precisamente podemos ver un cuadro típico de la época, mientras unos pocos estudiantes afortunados que han podido conseguir el acceso a los libros están leyendo, están estudiando. Sus compañeros que no han tenido la misma suerte les están mirando de reojo por encima de los hombros, esperando también ver y aprender algo. Una situación bastante común en muchas universidades eurooccidentales de la época. El problema se complicaba aún más porque durante mucho tiempo las universidades europeas no tenían la así llamada biblioteca central. A diferencia de las universidades modernas, ahí cada facultad tenía su propia biblioteca y por eso surgían problemas con la adquisición de fondos. Las cátedras, las facultades no se apoyaban en cuanto a la adquisición de nuevos títulos. También es curioso que por lo general las bibliotecas universitarias tenían dos categorías de libros. Las que pertenecían a la sección de consulta se llamaban, en pleno sentido de la palabra, libri catenati, lo que significa libros encadenados. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente se guardaban con cadenas para que los estudiantes no las robaran. Sí, como se sabe, la pobreza del estudiante europeo medieval era proverbial. De ahí surgen las famosas tunas o estudiantinas, aquellos grupos musicales actuando en las calles, en las plazas, en otros lugares públicos. Los estudiantes trataban de ganarse el sustento. Por lo tanto, sería muy peligroso confiarle a un estudiante un libro si era un libro muy valioso y, más que todo, si se contenía en un solo ejemplar. Por lo general, los libros catenati o encadenados eran aquellos que no había más que un único ejemplar y por lo tanto la facultad no podía permitirse el lujo de prestárselo a nadie. Y había otra colección, los llamados libri distribuenti, literalmente libros en distribución. Estos sí se prestaban, pero únicamente a los profesores y solo a aquellos profesores que dictaban clases ahí durante mucho tiempo, muchos años, que tenían un domicilio fijo, por lo general, en aquel mismo barrio donde quedaba la universidad, y por lo tanto había cierta seguridad de que este libro sí se devolverá a su lugar. Si incluso pasa algún accidente, por ejemplo, un incendio, los incendios eran una plaga muy habitual en las ciudades medievales europeas, de todos modos, hay una copia y se podrá ponerle a hacer otro. Por lo general, como penitencia, la nueva copia tenía que hacer aquel mismo
quién había perdido el libro original. De todos modos, uno tenía que pagar una fianza, alguna suma de dinero o dejar algún objeto valioso. Los libros no se prestaban así nomás. Y en cuanto a un estudiante, a este le podían, como excepción, prestar el libro solo en caso si un profesor respondía por él y dejaba una fianza. Pues a pesar de todas estas medidas de precaución, los libros en las universidades se perdían y el así llamado custos librorum, profesor o estudiante encargado de custodiar los fondos de cada facultad, no siempre cumplía con sus funciones y se preservaron algunas anécdotas de la época de algún custos librorum corrupto que a cambio de oro, de una gran cantidad de dinero, vendía libros de la biblioteca, haciéndolos desaparecer sin rastro. Bueno, como se sabe, el problema de que los estudiantes no cuidan los libros, que con frecuencia los pierden o demoran la entrega, persiste incluso en las universidades actuales. Muchos problemas estudiantiles medievales pasaron casi sin cambios a la época moderna.